¿Llega? Bueno, genial. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a esta actividad que titulamos Malvinas Siempre, pensando en clave futuro. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de excombatientes y soldados de Malvinas, lo mismo que Generación Malvinas, hijos y hijas de excombatientes y combatientes de Malvinas. También ya voy a pasar a la presentación, pero agradecerle a Guillermo por tomarse el día para viajar a Rosario, tenerlo acá en un día arduo de recorridas y actividades que cierran con este encuentro. Bien, bueno, en primer lugar, para nosotros desde Fundación Igualar es un orgullo poder realizar esta actividad acá en el Atlas, a quien también les agradecemos por brindarnos el espacio. Porque en algún punto forma parte de largo trabajo que el Observatorio Internacional, parte de nuestra institución, viene desarrollando a lo largo del año, principalmente con el proyecto que ellos vienen desarrollando, Agenda Malvinas Siempre, que tiene que ver justamente con discutir nuestra soberanía en las islas, y no solo en las islas, sino vinculándolo con nuestros espacios marítimos y la Antártida, a lo largo de todo el año, tratando de trasladar este tema a la sociedad. También, ya van a comentar un poco mejor Santiago, el impulso que vienen desarrollando desde la institución para la adhesión tanto provincial como municipal en distintas localidades a la ley 27.671, que es la de capacitación permanente a funcionarios públicos en todos los estamentos y jerarquías sobre la cuestión Malvinas. Y en algún punto forma parte de nuestra agenda como institución, porque desde la Fundación Igualar lo que nosotros queremos es poder problematizar las necesidades y debates de nuestro tiempo, de nuestra actualidad, de nuestro futuro, y poder construir respuestas colectivas sobre eso desde una perspectiva técnica, abordando tanto temas locales, regionales como nacionales, y creemos que justamente poder discutir la soberanía y el interés nacional es un elemento clave de los debates que nos tocan hoy en día, teniendo en cuenta que hoy vivimos en un mundo cada vez más complejo, sin respuestas claras o caminos certeros. Entonces creo que de acá en adelante es importante que como generación nos demos estas instancias de debate y de discusión. No solo para reivindicar nuestra soberanía sobre las islas y resaltar los aspectos históricos y jurídicos que son determinantes en este debate, sino también empezar a complejizar la agenda, vinculándolo de forma estratégica, como decía al principio, en torno a nuestra presencia en los espacios marítimos, nuestro desarrollo científico en la Antártida, y cómo podemos empezar a pensar, que en algún punto Guillermo ya estuvimos charlando durante el día y lo vienen realizando actualmente, cómo podemos pensarlo íntimamente vinculados esos tres ejes y no solo pensarlos como por separado. Así que, bueno, obviamente volver a agradecer, creo que es un desafío que tenemos como generación, y también celebrar la política que se viene desarrollando actualmente por parte del Gobierno Nacional en torno al tema y el rol que cumple hoy la Secretaría de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, actualmente a cargo de Guillermo. Bien, bueno, paso a las presentaciones. En primer lugar me gustaría presentar a Javier Orso, él es licenciado en Relaciones Internacionales, coordinador del Grupo de Estudios Malvinas y docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. También nombrar a Santiago Rojas, licenciado en Relaciones Internacionales y director del Observatorio Internacional de nuestra institución. Y por último, a Guillermo Carmona, abogado, exdiputado de la Nación por Mendoza y actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Así que bien, bueno, vamos a darle inicio. Le voy a pasar el micrófono a Javier para que nos comente un poco.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas y todos. La verdad que es un placer inmenso compartir esta tarde con Guillermo y por supuesto los integrantes de la Fundación Igualar. Vengo en calidad de representante de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Yo soy el coordinador del grupo de estudios sobre Malvinas. En realidad el grupo de estudios se llama Grupo de Estudios sobre Malvinas, pero nuestro abordaje es mucho más amplio e integral, porque trabajamos también cuestiones que tienen que ver con Atlántico Sur en general y por supuesto Antártida. No los obviamos. Celebro este tipo de actividades e iniciativas que la Fundación está realizando porque creo que contribuyen a pensar, como nos gusta decir a nosotros, la cuestión Malvinas y compartir nuestro pensamiento con diferentes sectores de nuestra sociedad. En particular, también es un momento muy importante para nosotros porque a la vez que recordamos y conmemoramos los 40 años de Malvinas, también particularmente en este 2022 estamos celebrando los 100 años de la carrera de Relaciones Internacionales, una de las primeras en América Latina. Y la facultad tiene una extensa y muy importante trayectoria en la formación de profesionales y particularmente continuamos y tratamos de incrementar el legado de dos pioneros en estas cuestiones, dos grandes académicos. Uno fue el embajador Juan Carlos Puig, que fue ministro de Relaciones Exteriores, y un poco más acá en el tiempo, el doctor Bruno Bologna, profesor de nuestra facultad, que llegó a decano de la misma, con una exhaustiva producción académica de lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas. Y nosotros intentamos, y nuestro objetivo es continuar con ese legado académico de Puig y de Bologna. Particularmente nuestro grupo de estudio es muy joven, estamos transitando recién nuestro 5º aniversario, fue fundado en el 2017 y está anclado en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Lo conformamos aproximadamente 20 investigadores e investigadoras, entre los cuales hay docentes, graduados y estudiantes. Y brevemente les comento las actividades, como para no robarle tiempo a Guillermo. Nuestras actividades fundamentales son la investigación, donde realizamos publicaciones y también participamos jornadas, congresos o actividades como la presente. También realizamos actividades de divulgación en relación con la investigación. Tenemos un observatorio de noticias respecto a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que le damos difusión en una página web y en diferentes mecanismos de redes sociales. Eso es para tratar de llegar a la mayor cantidad de población posible. Realizamos actividades de extensión, como por ejemplo, trabajamos con escuelas secundarias y realizamos actividades de docencia. Hemos realizado 2 seminarios electivos para los estudiantes de grado de la facultad, tanto de Relaciones Internacionales como de Ciencia Política, Comunicación Social o Trabajo Social, porque va dirigido a todos ellos. 2 seminarios cuatrimestrales, donde contamos con la participación de docentes expertísimos en estas materias y probablemente el año que viene también larguemos una nueva edición de este seminario. Eso es lo que refiere a docencia articulada con el programa de estudios de la carrera. Bueno, no le quiero robar más tiempo a Guillermo, muchas gracias. Bueno, hola, ¿cómo va? No sé, nunca hablo con micrófono, mi voz es suficiente para hablar. Primero que nada quiero agradecer a todos los que están acá, que son parte de esta actividad, todos y todas, porque sin ustedes no se podría hacer. También quiero agradecer especialmente a mis compañeros del Observatorio Internacional, porque le han puesto cabeza, cuerpo y corazón a esta actividad. No es solamente esto, han sido toda la jornada y vamos a seguir trabajando. Así que nada, también quiero agradecer a mis compañeros. Y por último también quiero agradecer a Guillermo porque se tomó el trabajo de venir acá, la predisposición de estar con nosotros y de compartir este día largo. Primero que nada eso.
Bueno, lo que respecta a Malvinas, nosotros hacemos esta actividad que lo traemos acá al secretario de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, porque creemos que es fundamental, ¿no? Discutir Malvinas todos los días, todo el tiempo, todas las dimensiones de Malvinas. Y muchas veces queda solapado con el hecho de que llega el 2 de abril y es principio de año y hay actos y después se olvida el tema y nos acordamos a veces en junio cuando fue el cese del conflicto y nada más. Y después pasa un segundo semestre donde básicamente ni se habla de Malvinas. Y lo que nosotros venimos a hacer es justamente a eso, ¿no? A poner un granito de arena para contribuir a que se hable constantemente de Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Y digo todo este choclazo de cosas porque es eso. Ojalá fueran las islas y ojalá fuera la guerra, pero no, se trata de un montón de recursos y de un montón de elementos que tenemos en cuenta y que a veces obviamos, tanto en el mar argentino como en el Atlántico Sur, como también así en el continente antártico. Y es una pena, ¿no?, que seamos los argentinos los que tengamos todo eso, una Argentina más abajo del agua, y que no lo valoremos. ¿Pero por qué no lo valoramos? Porque no lo conocemos. Entonces, si no valoramos, o sea, si no conocemos, no lo vamos a poder valorar. Y si no lo conocemos, no lo valoramos, no lo vamos a poder defender. Y si algún día tenemos un enemigo que se quiere ponerse las pilas y sacarnos lo que nosotros tenemos, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no tiene conciencia. Es en función de eso, ¿no?, que nosotros lanzamos a principio de año esto de la Agenda Malvinas Siempre, con el fin ese, de tratar Malvinas siempre, todo el tiempo y diferentes dimensiones. Iniciamos un proceso, por un lado, de armar contenidos y ahora estamos dando inicio a esta charla, pero lo cierto es que nosotros también estamos dando espacios de capacitación. Y eso fue muy loco, ¿no?, porque nosotros veníamos haciendo un espacio de capacitación, juntando material, todo, y se aprueba en junio la ley de Malvinas, la ley de capacitaciones obligatorias permanentes para los funcionarios de los 3 poderes del Estado. Y esto nos hizo dar cuenta a nosotros, compañeros del observatorio, de que no estábamos en outside, de que no éramos un par de loquitos que teníamos ganas de malvinizar y antartizar todo el mundo, sino que hay compañeros que piensan igual que nosotros, hay unidad de concepción. Y estuvo bueno porque nos dio un ánimo que no teníamos, porque ahora creo que si teníamos ganas, ahora tenemos 10 veces más ganas. Y lo mejor de todo es que tenemos compañeros, tenemos compañeras que nos acompañan en esto. Y es en el sentido que, bueno, que empezamos a trabajar y ahora estamos trabajando para que la provincia de Santa Fe adhiera a la ley de Malvinas y que también lo hagan en las diferentes localidades. Hemos hablado con la diputada del peronismo, Lucila de Ponti, hemos hablado para que presente el proyecto en Cámara de Diputados, también hemos hablado con los diferentes concejales de diferentes localidades para que así lo hagan y lo vamos a seguir haciendo. Por ahora hemos arrancado con algunos compañeros cercanos, pero la idea es hablar con todos los espacios. Quiero agradecer también a los compañeros de Ceres, de Carcarañá, de San Lorenzo, de Baigorria, que también estaban trabajando en este proyecto, en esta iniciativa. Y creo que esto es el puntapié de algo mucho más grande, ¿no?, porque ahora sí vamos a molestar para que se apruebe. Después vamos a tener que molestar para que se implemente. Y como ya hablamos con Guillermo, lo que se tiene que lograr es la institucionalización. Es difícil, la palabra larguísima, pero lo que tiene que ver es que eso sea permanente y para siempre. Y no solamente la guerra sí, pero también que los funcionarios que toman definiciones en el Estado sean conscientes de todo lo que tenemos y trabajen en función de eso. Entonces, nada, yo creo que nuestro humilde aporte a la comunidad rosarina, a la Argentina, porque incluso estamos trabajando con gente de otras provincias, es eso. Trabajar para concientizar, molestar para que todos estemos guardia alta, atentos, y que sepamos valorar lo que tenemos, ¿no? Así que nada, ahora le doy la palabra al compañero Guillermo Carbona, que es el que básicamente todos ustedes han estado esperando. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Fundación Igualar. Quiero también agradecer la presencia y la charla que tuvimos anteriormente con el diputado Eduardo Tonioli, con la diputada Lucila de Ponti. Destacar la presencia de Carla Morazo, que es la vicerrectora de la Universidad de la Defensa Nacional. Y bueno, agradecerles a todos ustedes, a todas ustedes, por estar aquí presentes. Este año nos propusimos llevar adelante una Agenda Malvinas 40 años, la llamamos así, Agenda Malvinas 40 años, con la idea de que
desde el primer hasta el último día del año tuviéramos la posibilidad de poner una especial atención en Malvinas, en la cuestión Malvinas, considerando que esa cuestión Malvinas no es solamente una cuestión del derecho internacional, una cuestión de los organismos internacionales, de la diplomacia, sino que para los argentinos y argentinas es una causa nacional. Para los argentinos y argentinas tenemos que asumir que es una política de Estado. Para los argentinos y argentinas es también debe ser concebida como una prioridad de la política exterior. Y esto decidimos hacerlo definiendo claramente los objetivos. El presidente Alberto Fernández nos dio un marco para el Día de la Soberanía el año pasado, que fue el de trabajar en función de algunos objetivos muy precisos y muy claros. El primer objetivo, hacer un justo reconocimiento, y en esta ocasión quiero hacer el justo reconocimiento y homenaje a nuestros caídos en la Guerra de Malvinas, a los veteranos y veteranas de guerra, a las familias de los caídos en la Guerra de Malvinas y de los veteranos de la Guerra de Malvinas que junto con ellos han tenido la vivencia de las consecuencias de la guerra. Cuando nosotros reconocemos y homenajeamos, y repito, lo hago aquí para quienes estén presentes, aquí pongo en valor el hecho de los santafesinos y santafesinas como argentinos y argentinas de distintos lugares del país que protagonizaron esa guerra, lo hacemos con una claridad que hemos obtenido a lo largo del tiempo, que es que esos hombres, mayoritariamente hombres, pero también mujeres, que quedaron involucrados en esa guerra, no decidieron hacer la guerra. No fueron ellos quienes tomaron la decisión. Los que decidieron hacer la guerra estaban bastante lejos de Malvinas. Tampoco fueron quienes tomaron las decisiones políticas ni militares en torno a la guerra. Y sin embargo, fueron los que tuvieron que poner cuerpo y alma ahí en circunstancias sumamente críticas, dolorosas, circunstancias en donde los profesionales se tenían que probar por primera vez como profesionales de la defensa, y los que no los eran, los que eran civiles cumpliendo su servicio militar, o civiles ni siquiera cumpliendo el servicio militar, civiles que quedaron involucrados por las funciones que cumplían, tuvieron que afrontar una experiencia que para ellos seguramente fue impensada antes de ese 2 de abril de 1982. Por eso, cuando nosotros homenajeamos a los veteranos y veteranas, a los caídos, reconocemos a sus familiares, no dejamos de decir al mismo tiempo que se trató de una aventura militar la que decidió la dictadura cívico-militar en ese momento. Una aventura militar además, que además de producir dolor, implicó graves consecuencias en el campo de la diplomacia, en el campo del posicionamiento internacional que tenía la cuestión Malvinas. Enseguida voy a hacer una referencia a esto. Primer objetivo entonces, el reconocimiento y homenaje. Segundo objetivo, visibilizar la cuestión Malvinas, visibilizarla en esa triple dimensión que yo les decía recién. Una causa que nos mueve desde el sentimiento y desde las convicciones, desde el corazón y desde la inteligencia, al mismo tiempo una política de Estado. Yo les recomiendo, por favor, esto lo hago en todos lados y disculpen los que ya me han escuchado que sea repetitivo, hay que leer la Constitución Nacional, hay que leer la disposición transitoria primera, ahí está nuestra política de Estado sobre Malvinas. Hay argentinos y argentinas que no saben que hay un artículo de la Constitución que se refiere a Malvinas. Es muy importante saber lo que dice. Yo no me voy a detener ahora, siempre trato de explicarlo, pero les recomiendo, sabiendo que ustedes son malvineros, agarren la Constitución, disposición transitoria primera, y procesen lo que allí dice, porque allí se concentra en 3 párrafos 189 años de política exterior argentina, 189 años de diplomacia argentina. Es muy importante esto que lo tengamos en cuenta.
El tercer objetivo, bueno, les dije, y también una causa nacional, una política de Estado y además una prioridad de la política exterior. ¿Por qué es esto así? Mientras parte del territorio nacional esté ocupado por una potencia extranjera, ¿puede haber algo más importante que eso en la política exterior? Definitivamente no. Somos un país que tenemos parte del territorio ocupado, hay que pensarlo así. No lo relativicemos, es gravísimo, es un hecho de injusticia internacional. Entonces, mientras esa porción del territorio nacional esté ocupado, no puede ser que Malvinas no esté en el tope de las prioridades de la política internacional. Y en esto tenemos, la política de Estado nos marca una obligación a todos los argentinos y argentinas, y a todos los gobiernos. Hay gobiernos que intentaron poner bajo el manto de neblinas la cuestión Malvinas, ¿no? Tratar de no preocuparse tanto, habían otras cosas más importantes que eso. Bueno, en este momento, y espero que para siempre, hasta que logremos el objetivo de la recuperación del ejercicio pleno de soberanía, eso no puede volver a ocurrir. En este momento, la cuestión Malvinas está viviéndose como un factor de unidad entre los argentinos. Por eso la potencia que tiene esa leyenda, esa consigna, Malvinas nos une. Es una causa nacional que nos une a todos y a todas. Les cuento una situación anecdótica porque fíjense hasta qué punto llega a unir la cuestión Malvinas. Yo lo viví personalmente. Cuando yo asumí en la Secretaría, ahora pronto va a ser un año, no me había dado cuenta, pero lo primero que me surgió en la charla con los compañeros, incluso con Daniel Filmus, que en ese momento había pasado a ser ministro de Ciencia y Tecnología, fue que se venían los 40 años del conflicto del Atlántico Sur y había que poner eso en agenda. Y yo ahí me acordé de largas charlas que tenía. Yo anteriormente trabajé 1 año y medio aproximadamente en el Ministerio de Defensa. Y ahí era un ámbito donde yo estaba al frente del IAF, el Instituto de Ayuda Financiera, que es el que se encarga, es como una especie de ANSES de los militares. Y tenía que tratar con militares, con lógicas muy distintas. Yo, civil, político, y tenía que ponerme de acuerdo en el directorio con el almirante, con el general y con el brigadier. Y había uno de ellos con los que yo tenía especial dificultad para entenderme, no porque fueran, como que teníamos frecuencias distintas, digamos, en la percepción de los temas del trabajo y de la realidad política y social. Entonces, bueno, en la búsqueda de tener coincidencias, yo presidía el directorio y este general estaba en el directorio, nos juntábamos y teníamos largas charlas y hablábamos de los temas de nuestro instituto, y hablábamos de temas de la política, y hablábamos de temas militares, y siempre salían más diferencias que coincidencias, pero como este militar sabía que yo había estado presidiendo la Comisión de Relaciones Exteriores, que yo soy malvinero, que yo soy mendocino, siempre terminaban nuestras conversaciones en San Martín, la figura de San Martín, y en Malvinas. Entonces, este general siempre terminaba nuestras conversaciones diciéndome, vio doctor, al final Malvinas nos une. Entonces, cuando yo fui a la Secretaría de Malvinas, dije, bueno, si yo me pude poner de acuerdo con esta persona con la que tenía muy pocas coincidencias, nos podíamos poner de acuerdo en la importancia de la figura de San Martín, padre de la patria, libertador de América, y nos podíamos poner de acuerdo en la unidad a la que nos convoca la cuestión Malvinas, teníamos que llamar a la unidad, más allá de las diferencias que tenemos. También en los temas de Malvinas tenemos diferencias, pero son más las coincidencias que nos movilizan en el sentir argentino, en el modo de ver este caso de injusticia internacional, de colonialismo, de violación del derecho internacional, que las diferencias que tenemos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros enfaticemos que desde la unidad y también respetando las diversas opiniones, siempre y cuando apunten a la reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas, al reclamo al Reino Unido de que devuelvan lo que no les pertenece, podemos transitar en un factor de unidad que convoca a todo el pueblo argentino,
moviliza quizás a una parte más que otra, pero nos convoca a todos y a todas. Yo les cuento que el tercer objetivo, el primero les dije era el homenaje, el segundo es el de la visibilización de la cuestión Malvinas como una cuestión que nos convoca a la unidad. El tercer objetivo es el despliegue internacional. Despliegue internacional. ¿Por qué? Fundamentalmente porque si nosotros tenemos una diferencia evidente con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la cuestión Malvinas, nosotros venimos denunciando hace 189 años la usurpación de ese territorio, el acto de apoderamiento ilegal de ese territorio, y venimos reclamándole al Reino Unido. Tenemos que tener en cuenta que tan importante como eso bilateral, ese reclamo de la Argentina al Reino Unido, esa exigencia, está la dimensión multilateral, la dimensión de que la cuestión Malvinas, por tratarse de una cuestión de colonialismo, de violación de la integridad territorial de un Estado por otro Estado, de un caso en el cual un Estado se resiste a cumplir el derecho internacional, es sumamente importante que sepamos que esta disputa, esta lucha en el marco del derecho internacional se desarrolla no solamente entre el Reino Unido y la Argentina, sino que hay una importancia central de la comunidad internacional. Desde 1945, 46 para ser más preciso, 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, comienza el proceso de organización de las Naciones Unidas. Desde que la Argentina en 1946 se suma a las Naciones Unidas, hay una incorporación desde ese momento, canciller Juan Atilio Bramuglia, gobierno de Perón, la incorporación dentro de las Naciones Unidas de la República Argentina se hizo bajo la reserva de soberanía de la Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sobre el sector antártico argentino. Esto generalmente no se sabe. Desde ese momento, desde que nacieron las Naciones Unidas como ámbito multilateral, integrado por los estados del mundo, en ese momento arrancaron siendo 50 o poco más de 50, hoy son 198 como consecuencia principalmente del proceso de descolonización. Bueno, ahí la cuestión Malvinas se transformó en una cuestión no solamente que incumbe a argentinos y británicos, sino una cuestión en donde está comprometido el proceso de descolonización. Por eso es central que la Argentina no solamente nos convenzamos entre nosotros, que a veces hay que hacerlo porque a veces falta claridad en sectores de la sociedad, en personas que a lo mejor no tuvieron la posibilidad de acceder a información, o personas que han sido influidas por la otra parte en la disputa de soberanía, ¿no? Que de eso hay mucho, ya enseguida les voy a tratar de hacer algún comentario al respecto. Sino también en el hecho de que además de transmitirnos entre nosotros la convicción de que ese es territorio argentino que tiene que ser devuelto por quien se lo usurpó, hay una cuestión que involucra a todos los estados que integran las Naciones Unidas. Y por eso la Argentina tiene que hacer y sostener un despliegue internacional permanente en función del objetivo de que desde el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, esos territorios sean devueltos a quienes les pertenecen, que es el pueblo argentino, que se recomponga esa integridad territorial que fue afectada ilegalmente por el Reino Unido. Ahora, fíjense, Jauretche, yo les diría Forja en general, especialmente Jauretche y Scalabrini Ortiz, advirtieron mucho de esto, ¿no? De la influencia del colonialismo, no solamente en nuestra economía, no solamente en la ocupación territorial de Malvinas, sino también el colonialismo metido en las cabezas de los argentinos y argentinas. La pedagogía colonial, la pedagogía del colonialismo, que es la misma que utiliza Gran Bretaña hoy, desplegando en nuestra región, en nuestro país, su poder blando,
es una acción deliberada en función de que nuestras cabezas estén colonizadas. Abordar la cuestión Malvinas como una causa nacional nos da la posibilidad a nosotros de descolonizar nuestras cabezas. Y les voy a dar algunos ejemplos. Bien, de estos últimos 15 días, 20 días. El gobierno británico lanzó primero un concurso en Brasil, en Chile y en Uruguay, como ya lo habían hecho antes, para que jóvenes de esos países vayan a las Islas Malvinas mencionadas con el nombre no argentino, no como Islas Malvinas, sino con el nombre que usan los británicos. Condiciones que les pedían: hablar inglés, lo cual ya implica una aproximación cultural. No estoy en contra de que se hable inglés, me parece que yo lo pienso desde otro lugar, pero hay quienes con el inglés incorporan las conductas o aspectos. Puede ser un factor de colonización de las mentes, también esto quiero decir. Para otros, intentamos que el inglés sea una forma de obtener ventaja también conociendo no solo el idioma, sino la cultura y el modo de pensar de con quien tenemos una disputa de soberanía, de la contraparte en la disputa de soberanía. Pero bueno, les pedían saber inglés, ser activos en las redes sociales, porque para ir allá hay que mostrarlo. Alguien que no tiene impacto en la sociedad no nos sirve. Mandar un video hablándole en inglés a los habitantes de Malvinas con el concepto de nuestros vecinos de Malvinas, dicho en el nombre, en el topónimo que se utiliza en inglés. Entonces, lanzaron eso. Ya lo habían hecho. Nosotros en esos casos hacemos las notas correspondientes a los gobiernos de los países hermanos diciéndole que todo lo que se puede hacer para que eso no sea difundido, para que se aclare que el compromiso de esos países con la Argentina, el reconocimiento de soberanía, lo hacemos ese paso formal, digamos. Pero este año, como lo hicieron durante el gobierno de Macri, lanzaron el concurso también aquí en la Argentina. Ahí pasaron una línea roja que durante el gobierno de Macri no tuvo ninguna consecuencia, porque solamente la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires en ese momento manifestaron su rechazo a esta medida y advirtieron de algún modo con su mensaje a los estudiantes de que no veían con buenos ojos esto en función de que esto encerraba una acción de colonialismo cultural, colonialismo conceptual, de colonización de las cabezas, del modo de mirar la cuestión Malvinas. Este año lanzan el concurso, probablemente esperaban que pasara lo mismo que había pasado en el gobierno de Macri, puede ser que no. ¿Y qué ocurrió? La Cancillería rechazó y protestó esta acción diciéndole al Reino Unido que se estaba extralimitando en la función que debe cumplir una representación diplomática. Una representación diplomática extranjera no puede estar en la Argentina violando la Constitución Nacional Argentina, que dice que esos territorios son argentinos. En segundo lugar, se la citó a la señora embajadora, lo hizo el canciller, la recibió el vicecanciller, le dijo: señora, esto no lo vamos a tolerar. Y se marcó un curso de acción de parte de la Cancillería Argentina que veremos cómo sigue según lo que haga la Embajada Británica. Pero además, el Consejo Interuniversitario Nacional, todos los rectores de todas las universidades del país, la Federación Universitaria Argentina, de todos los estudiantes del país, las estudiantes del país, muchísimas facultades, universidades particularmente, dijeron: condenamos, rechazamos este tipo de prácticas, porque son prácticas que buscan reafirmar un modo de mirar las cosas que está orientado a mantener mentes colonizadas o a colonizar las mentes de aquellos que no las tienen. Por lo tanto, para nosotros, el rechazo del colonialismo no es solamente el rechazo de la ocupación de parte del territorio argentino por parte de una potencia extranjera, es también
incorporar un concepto que es fundamental, que es el concepto de soberanía. A mí me ha pasado, ocurre en otro ámbito, si en este ámbito no estuvieran ustedes, hubiera hecho el ejercicio también. Juan Cruz, que me acompaña, Juan Cruz Campaña, que coordina el área académica de la Secretaría, y creo que Carla también alguna vez lo vio. Les pregunto a los estudiantes con los que me junto, una palabra asociada a Malvinas. Y es infalible, la primera que surge es guerra. Dígame solamente una palabra asociada a Malvinas, guerra. Nosotros tenemos que llegar a que cuando se nos dice Malvinas, se diga soberanía. Se diga soberanía. Eso sería un avance enorme, no porque neguemos la importancia que ha tenido para la historia argentina la guerra, es un capítulo fundamental de la historia en relación con Malvinas, que no lo podemos obviar. Ya hay otros que quisieron no mirar a eso, quisieron sacar ese tema de la agenda nacional. No, lo de la guerra es muy importante. Para nosotros, hablar de Malvinas es hablar principalmente de soberanía y de quienes han luchado en favor de la soberanía con la diplomacia, con la política o con las armas cuando hubo que hacerlo. Fíjense que en el colonialismo cultural, y estas capas así que se van acumulando, resulta ser que nosotros aprendemos en la escuela, en la primaria, secundaria, a mí me pasó también en la universidad, que nuestro territorio sufrió 2 invasiones inglesas. La primera invasión inglesa en 1800. ¿Quién no sabe esto? Esto también lo pregunto en las charlas. ¿Cuáles son las invasiones inglesas? Y todos me responden, eso perfecto. 1806, 1807, cuando la verdad que formalmente todavía estábamos muy lejos de que existiera la República Argentina. Y no está mal que nosotros estudiemos eso, las invasiones inglesas, sobre todo porque tuvieron un impacto muy importante en el nacimiento de los movimientos criollos que derivan a partir de 1810 en proceso revolucionario, que deriva a su vez en la independencia. Ahora, fíjense que no tenemos incorporado que hay una tercera invasión inglesa, ya es hasta una cuarta. Me refiero a invasiones militares. La tercera invasión inglesa a las Islas Malvinas en 1833. Fíjense, no mencionamos como invasión inglesa la que aún persiste en sus efectos en nuestro territorio. La verdad que nosotros no hayamos podido vincular esa ocupación del territorio argentino por la fuerza, por una fuerza militar que expulsó a los habitantes argentinos que allí vivían y a las autoridades argentinas, es un efecto de colonización mental muy, muy importante. O, no sé, a lo mejor de estar desprevenidos. La cuarta, 1845, vuelta obligado. La escuadra anglo-británica que incursionó en el Río de la Plata, en el curso hacia el río Paraná, en función de tomar el control de los ríos. Repelida a partir de una derrota, porque también, digámoslo, esto también es una enseñanza de que a veces las derrotas militares pueden terminar siendo grandes factores también de concientización. La derrota de 1845 significó que cesara el hostigamiento de británicos y franceses sobre ese estado naciente, la Confederación Argentina en ese momento. Entonces, fíjense cómo a veces, por desprevención, por no estar prevenidos, o por colonización cultural, no llamamos las cosas por su nombre. En 1833 hubo una invasión del territorio, de parte del territorio argentino, como se había invadido antes parte del territorio de lo que hoy luego fue el territorio argentino con las invasiones inglesas de 1806 y 1807 a Buenos Aires. Esto lo planteo fundamentalmente porque nosotros seguimos en una lucha, hoy una lucha convencida desde el derecho internacional, una lucha convencida desde nuestro derecho nacional, desde nuestra
Constitución Nacional, por recuperar democrática e institucionalmente, con respeto del derecho internacional, esos territorios que han sido ocupados ilegítimamente. La lucha continúa. Y esta lucha la continuamos no para mantenernos entretenidos con la cuestión Malvinas, con algo que nos une. La continuamos porque tenemos que tener la convicción de que lo que dice la Constitución lo vamos a lograr. ¿Qué dice la Constitución? Solamente una partecita les digo. Que es objetivo permanente y irrenunciable del pueblo argentino recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre esos territorios que están ocupados. Ese es el objetivo. Recuperar el ejercicio pleno de soberanía. Y menciona, no dice solo Malvinas, dice Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Por eso estamos hoy acá. Por eso estamos movilizados los argentinos en cada lugar del país en estos 40 años y lo tenemos que estar todos los años en función del objetivo que marca la Constitución. Y por eso tenemos que estar movilizados en el mundo. Yo esta semana estuve en Montevideo. Y ¿saben qué capté? Un montón, entre las muchas cosas que capté, les voy a decir una de las que tenemos que estar tener más presente. Me invitaron a una charla en la Universidad Católica de Montevideo. Y la mayoría eran estudiantes que no eran uruguayos, habían uruguayos, pero habían estudiantes de Estados Unidos, de Francia, de Brasil, de México, de Bélgica, bueno, de distintos lugares del mundo. ¿Y saben qué lo que percibí allí? En primer lugar, cómo penetra el falso mensaje de los británicos respecto de Malvinas. Eran estudiantes de Relaciones Internacionales, evidentemente los profesores le habían pedido que leyeran y mucho de lo que ellos preguntaron expresaba la duda que surge desde los planteos británicos. La situación de los isleños, la ocupación por casi 190 años, la duda respecto de si en realidad los argentinos estuvimos o no estuvimos en Malvinas antes de 1833. El planteo de que, bueno, pero ustedes invadieron las islas, ese tipo de preguntas que eran las que tenían escritas, porque evidentemente lo habían trabajado antes. Y también me di cuenta de lo poderosísimo que es nuestro discurso en desarmar cada una de esas argumentaciones, a tal punto que cuando me hacían las preguntas, me decían, bueno, pero usted ya nos explicó de algún modo que esto no era así. Es como que abrían el paraguas de que me iban a preguntar algo que habían pensado antes, pero que ya se los había rebatido por anticipado. Entonces, es muy fuerte el mensaje argentino, pero está poco difundido. Es muy fuerte el mensaje argentino, pero cuando nosotros nos ponemos en la situación de no ser suficientemente comprensivos de lo que esperan nuestros hermanos uruguayos, chilenos, brasileños y del resto de América Latina de nosotros, a veces nosotros no actuamos en consonancia con esas expectativas. Eso es terreno fértil, genera terreno fértil para el poder blando británico, para llegar con su mensaje, buscar debilitar nuestra posición en la región. Yo les reitero, lo que a nosotros nos garantiza una lucha, según el derecho internacional, una lucha democrática más potente es el apoyo internacional, empezando por los países de nuestra región. Nosotros muchas veces decimos, sí, las declaraciones, pero ¿de qué valen las declaraciones de los países si después hacen esto o hacen aquello? Miren, sin esas declaraciones, la cuestión Malvinas deja de ser un caso de descolonización y un caso de reclamo sobre la afectación de la integridad territorial argentina. Esas declaraciones son valiosísimas, importantísimas. Podemos pedirle muchas más cosas a los vecinos, pero no subestimemos lo que eso significa. Es un gesto de apoyo internacional
que es vital en este momento y puede ser determinante en los momentos definitivos. En los momentos de estar definitivos en el sentido de momentos en los cuales esta disputa se pueda dirimir a partir de un proceso de negociaciones. Yo, para ir cerrando, quiero compartir con ustedes algunas cosas que me parece importante decírselas. Hay algo que aquí se ha afirmado y a mí me alegra mucho que no lo tenga que, yo lo voy a enfatizar, pero que no lo tenga que explicar, que es esto de que Malvinas no es solo Malvinas. Malvinas es Atlántico Sur, es Antártida. Malvinas es nuestra posición en el mundo en buena medida. Tiene que ver con la posición geográfica, geopolítica, privilegiada que tienen esos archipiélagos, tienen que ver con la riqueza que hay en esos lugares, tiene que ver con que el Atlántico Sur, fíjense, piensen esto nada más, porque a veces lo naturalizamos, pero piensen en este dato. El Atlántico Sur, en este momento, es el único sector del mundo que no se encuentra bajo tensión de una posible situación de guerra en el mundo. El único factor disruptivo en el Atlántico Sur es la presencia británica en Malvinas. Nosotros no tenemos hipótesis de amenazas con Brasil, con Uruguay, con los africanos que están del otro lado del Atlántico Sur, ni con quienes nos cuidan las espaldas en el Pacífico Sur. Y si ustedes se ponen a ver la situación en el Pacífico completo, incluso el Pacífico Sur, es situación de tensión internacional por la puja entre China y Estados Unidos y los aliados de unos y otros. Si ustedes van al Índico, puja entre esos dos polos. Si ustedes van al Atlántico Norte, zona militarizada, Organización del Atlántico Norte. Si ustedes van a los mares del Mar del Norte, el Báltico, etcétera, lo mismo. Y ni que hablar de la situación en los mares que hoy están bajo guerra. De esto poco se habla, pero nosotros cuando vemos la guerra de Ucrania, vemos la artillería que impacta sobre edificios o instalaciones militares, pero las batallas claves allí son por el control de los puertos del Mar de Azov y especialmente del Mar Negro y la discusión del paso del Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo y de ahí hacia el Atlántico y hacia el resto de los océanos. Es decir, las tensiones internacionales están esparcidas prácticamente en todas las regiones del mundo y especialmente en todas las áreas oceánicas, con excepción del Atlántico Sur, donde el único factor disruptivo, nada menor, es la presencia ilegítima y militarista del Reino Unido, que tiene para poco más de 3.000 residentes en las islas civiles, 1.500 efectivos militares permanentes, que tienen una capacidad armamentística que sin lugar a dudas implica una amenaza para la Argentina y para el resto de los países de la región. Por eso, para nosotros es importante tener en cuenta que Malvinas es hablar de esta zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. Yo me junté con los funcionarios brasileños, incluso con algunos muy cercanos al presidente de Brasil, me junté con los funcionarios uruguayos, muy cercanos, por supuesto, al presidente de la calle Pou, y la preocupación es la misma. El Atlántico Sur hay que preservarlo de las tensiones internacionales. Y las presiones han sido, son y serán muchas para que los países de nuestra región, los países africanos que tienen costas del Atlántico Sur, se involucren en una tensión internacional entre dos polos que no es nuestra tensión, no es de nuestra elección. Por eso nosotros tenemos que, en esto, y esto voy a hacer una referencia, la hago por lo conceptual, no por la adhesión político-partidaria. La tercera posición de Perón está más vigente que nunca. La necesidad de que nosotros desarrollemos una perspectiva que nos permita tomar decisiones en función de nuestros intereses, no en función de los intereses de las potencias que se están peleando en otras regiones del mundo y que también quieren pelearse aquí.
porque quieren librar en América Latina, quieren librar en el Atlántico Sur, una disputa que no es ni de América Latina ni del Atlántico Sur. Entonces, esa dimensión oceánica de la Argentina hace que no sea concebible que la cuestión Malvinas esté analizada fuera de este contexto. Yo uso la figura de algo que lo digo como autocrítica de cosas que en su momento a mí me han pasado. Es como que pusimos a Malvinas en una cajita de cristal, entonces la vemos como un objeto, ¿no? La cuestión Malvinas, como si estuviera sin contexto. No, la cuestión Malvinas hay que sacarla de la cajita de cristal, no existe la cajita de cristal. La cuestión Malvinas está enclavada en la cuestión del Atlántico Sur. Y también en una relación desde el oceánico donde hay que visualizar la realidad bioceánica de Atlántico Sur y Pacífico Sur, por la proximidad que tienen las Islas Malvinas con el área de confluencia entre ambos océanos. Y también Malvinas. Nosotros a veces, yo veo algunos miran con desconfianza lo que hace Chile con respecto a la Antártida. Chile hace una proyección antártica desde su territorio, Argentina hace una proyección antártica de su territorio, pero ¿saben cuál es la peor noticia de todas para chilenos y argentinos? Que el Reino Unido dice que lo que nosotros decimos que es de nosotros y los chilenos dicen que es de ellos, no es ni de los argentinos ni de los chilenos, que es de ellos. El Reino Unido reclama soberanía sobre la totalidad, excede el sector antártico chileno y el sector antártico argentino. Entonces, esa pretensión, ¿en qué la basan ellos? La basan en que supuestamente, no sé, fueron primeros en no sé qué cosa, siempre sus primerazgos están después cuestionados por la realidad, por las constataciones históricas reales, pero además, ¿por qué hacen la proyección desde Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur? Entonces, hay una relevancia. Ha sido muy importante la decisión del presidente Alberto Fernández, de nuestro gobierno, de que esta secretaría, por primera vez, sea Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Antes era, en otro momento que existió como secretaría, en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que fue el primer mandato que tuvo Daniel Filmus en esta secretaría, era Secretaría de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ahora es Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Es muy importante esa mirada, que nos permite una visión integral como todos aquí señalaron anteriormente. Lo segundo tiene que ver con la pregunta bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Hay un plan? ¿Vamos a recuperar las Malvinas? Es muy frecuente, a mí me pregunten algunos periodistas, generalmente no muy bien intencionados. Quienes me preguntan esto, hay algunos que lo hacen por un legítimo interés de saber, digamos, pero también hay quienes ponen en duda, ¿no? Entonces, Carmona, ¿y cuándo vas a recuperar las Malvinas, Carmona? ¿No? Así como diciendo, bueno, vos que sos el responsable, ¿cuándo? Bueno, miren, estamos haciendo un camino por esto de que se ha recuperado la política de Estado, que yo creo que es muy interesante, pues empezamos a tener algunas ideas rectoras, intentando tener un poco más de claridad. Yo, de hecho, hoy he llegado a esta conclusión. Nosotros nos tenemos que poner una perspectiva, no hay estrategia si no hay perspectiva del cuándo, más o menos, alguna idea. Nosotros no podemos llegar a los 200 años de ocupación británica sin que hayamos avanzado en esto. Es decir, nosotros de aquí a 2033, que se cumplen los 200 años, se cumplirían los 200 años, para ese momento nos tenemos que proponer como un objetivo de acción política y puede ser que sea mucho antes, nos tenemos que proponer resolver este tema, se tiene que resolver. Por supuesto que no se va a resolver si no hay voluntad de la otra parte, por supuesto que no va a haber voluntad de la otra parte si la otra parte no percibe que la mayoría de la comunidad internacional los condena por estar violando sistemáticamente el derecho internacional y ellos perciben que ocurre lo que están percibiendo que ocurre, que es que tienen un problema serio de reputación, porque el Reino Unido, que se presenta como
paladín del derecho internacional, que reclama por el respeto de la integridad territorial en Ucrania, pero la viola sistemáticamente hace 189 años en el territorio argentino de Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, empiezan a percibir que tienen un problema de reputación. Entonces, yo les voy a contar algo que lo repito mucho, disculpen los que ya lo han escuchado, pero me voy a cansar de decirlo, porque yo creo en esto. ¿Cómo hacemos para recuperar las Malvinas? Hay 4 condiciones que son esenciales, sobre las que tenemos que trabajar. La primera condición es que frente a la reticencia británica tiene que haber persistencia argentina, todo el tiempo que haga falta. Todo el tiempo que haga falta. No hay posibilidad de que nosotros recuperemos esa parte del territorio nacional si nosotros no persistimos en la reafirmación de que eso es territorio argentino y en la exigencia al Reino Unido, el reclamo al Reino Unido de que devuelva lo que no les pertenece. Primera condición esencial. ¿Cómo se persiste? Haciendo ruido. Haciendo ruido. Yo, a donde voy, trato de cumplir mi función de hacer ruido, en el sentido de me junto con funcionarios, me junto con académicos, me junto con jóvenes. Esto lo he hecho en las últimas semanas en Brasil, Chile y Uruguay. Anteriormente lo he hecho en otros países latinoamericanos, en Europa. Estamos haciendo acciones también, nuestros embajadores las hacen en distintos países de distintas regiones del mundo. Y en esto me baso en una sugerencia de un expresidente panameño, un sabio conocedor de esto, porque fue un actor fundamental en recuperar el Canal de Panamá, fue uno de los negociadores, se llama Aristides Rollo, es una persona ya mayor, pero que él nos decía tiempo atrás, la diplomacia argentina tiene que ser como un gong, y hay que estar golpeando todo el tiempo en ese gong para que le moleste a quien le tenga que molestar. A quien le tiene que molestar es al gobierno británico en función de que tenemos que hacer sonar fuerte en el mundo de que están violando el derecho internacional, ni más ni menos, que están sosteniendo el colonialismo, ni más ni menos. Entonces, cuando yo voy a estos países que tienen comprometido el apoyo a la Argentina y que nos reafirman, nos dicen, para nosotros es una política de Estado el reconocimiento de la soberanía argentina sobre Malvinas, eso nos dicen. Después nos enteramos que a esos mismos gobiernos los presionan, les intentan presionar para no recibirme. Por supuesto que estos gobiernos dicen, ¿por qué no vamos a un funcionario argentino? Nuestro país reconoce la soberanía, ¿cómo no lo vamos a recibir? Y después protestan porque, o les piden explicaciones a esos gobiernos o a sus funcionarios de por qué me reciben a mí cuando me recibieron. Ese tipo de acciones nos demuestran varias cosas, pero la primera es que no pasa desapercibido lo que hacemos. La segunda es que esa situación viene acompañada por una expresión de compromiso de estos países, que son países que tienen, como la Argentina la tiene, relaciones diplomáticas con el Reino Unido muy importantes, de mucho valor, que deja descolocado a la otra parte en la controversia de soberanía. Entonces hay que persistir, hay que hacer ruido, hay que hacerse notar, por supuesto democráticamente, con todo el respeto, con toda la convicción, pero con todo el respeto. Cabe aquí esto de que lo cortés no quita lo valiente. Y es muy importante que nosotros lo hagamos sin ofuscamientos, que lo hagamos con convicción, pero sin estar en una actitud que dé lugar a lo que ellos pretenden al lugar en el que nos quieren poner los británicos, que es el lugar de los hostigadores que hostigan a los isleños por sus posiciones. Entonces, persistencia. Segunda condición, no podemos ir en serio si no somos serios. No podemos transmitir convicción de que en serio vamos a recuperar el ejercicio de soberanía por el derecho internacional si no ejercemos soberanía sobre nuestro territorio nacional no ocupado. Es una condición
yo digo que es una condición de credibilidad, de verosimilitud. Necesitamos que nuestra presencia en el área austral, que nuestra presencia en el Atlántico Sur, que el cuidado de nuestro mar, que el aprovechamiento de nuestros recursos marinos y submarinos y de plataforma continental, que nuestra presencia institucional en la Patagonia, que nuestra presencia en la Antártida, demuestre que nosotros lo nuestro lo cuidamos. Nadie nos va a creer que queremos recuperar los que nos birlaron si no demostramos que somos consistentes al momento de cuidar lo que nos pertenece y que en este momento está bajo nuestro poder. Por eso es tan importante que sigamos el camino de medidas que este gobierno ha adoptado. Hoy el control de pesca ilegal en la zona económica exclusiva es un control coordinado, efectivo, que permite que el que se pasa de la línea de las 200 millas sea sancionado. Ese es un paso muy importante. Eso implicaba un esfuerzo de inversión del Estado, eso implicaba una coordinación entre la Prefectura Naval, que es la Policía Naval, con la Armada Argentina para repartirse temporalmente los momentos de control, un involucramiento de la Secretaría de Pesca, de la Cancillería Argentina, todo un dispositivo. Es muy importante que hoy tenemos Radio Nacional en Río Grande que transmite desde Tierra del Fuego para toda esa área del Atlántico Sur y que llega también a Malvinas. Es muy importante eso. Es muy importante que hoy nuestra Secretaría tiene su sede como tiene que ser, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Cancillería, pero también tenemos nuestra subsede en Ushuaia. Ahí van nuestros diplomáticos, nuestros funcionarios a trabajar para palpar de cerca lo que pasa en el lugar. Decimos que es la capital de Malvinas. Bueno, hay que estar en la capital de Malvinas. Decimos que es el portal de la Antártida. Bueno, hay que estar ahí en el portal de la Antártida, cerca de donde ocurren las cosas. Es un observatorio de esa inmensidad marítima que es el Atlántico Sur y su confluencia con el Pacífico Sur. Bueno, hay que estar ahí también. No ataquen los británicos. Bueno, entonces, presencia soberana efectiva. Para que seamos creíbles y que cuando nosotros decimos que queremos recuperar las Islas Malvinas, se entienda que no es una expresión de deseo, sino que vamos en serio. La tercera condición tiene que ver con la importancia, esto lo mencioné anteriormente y no me voy a extender, de seguir sumando apoyos internacionales. El multilateralismo requiere que sumemos apoyos internacionales. En la última sesión del Comité de Descolonización, logramos que Pakistán, que es el presidente pro tempore, el país presidente pro tempore del G77 más China, hiciera uso de la palabra en favor de la Argentina en el Comité de Descolonización. Son 132, 133 países, siempre me confundo el número, que se expresaron allí, ni más ni menos, 132 de 198. En Naciones Unidas. Es muy importante eso. Y me consta porque los argentinos somos parte del G77, así que a nosotros también nos consultaron, como a todos los 131, 132 restantes, si estábamos de acuerdo que Pakistán hablara por el G77 diciendo que las Malvinas son argentinas. Así que cuando Pakistán lo hace es porque todos estuvieron de acuerdo en que lo hiciera. Entonces, esos apoyos internacionales son muy importantes. No hay uno solo que diga que las Malvinas son de los otros. Es muy importante esto. Y hay que consolidarlo. Y hay que saber que la otra parte en la disputa, en la controversia, lo que intenta hacer es debilitar esos apoyos. Por eso la diplomacia argentina está muy atenta a consolidar las posiciones de apoyo. Y el cuarto factor, cuarta condición, es que tenemos que aprovechar las oportunidades que brinda el escenario internacional. Los casos, ustedes fíjense cómo nació la Argentina, cómo nacieron los países latinoamericanos, en el proceso de lucha contra el colonialismo español, o luego el proceso de Brasil en su lucha contra el colonialismo portugués. ¿Cómo fue eso? Bueno, habían movimientos independentistas, se fue conformando una identidad, una movilización de los independentistas. Pero para que
eso fuera exitoso en ese momento, hubo una situación de contexto internacional que pudo ser aprovechada por los independentistas. ¿Cuál era la condición? Ustedes se acordarán, historia de tercer año, creo que fue en mi caso, las invasiones napoleónicas a España, el debilitamiento de la monarquía española, los corsarios británicos que erosionaban ese colonialismo español, los británicos que venían y ponían fichas para que estos países se desligaran del yugo español, por supuesto intentando que se ligaran al yugo británico, etcétera, etcétera. Digamos, las condiciones internacionales son muy importantes. Los países, los pueblos que logran su independencia luego de la Segunda Guerra Mundial, países africanos, países de Caribe, países asiáticos que surgen, es en un contexto especial, que es el contexto de la descolonización. ¿Por qué la descolonización caló hondo en Naciones Unidas? Fundamentalmente por el debilitamiento con el que habían salido las potencias europeas colonialistas y la dificultad de contener, de mantener contenidas esas colonias como tales a partir de las luchas independentistas. Y también los casos de países que han logrado superar las dificultades de afectación de la integridad territorial también fueron similares. El caso de Panamá, que yo recién les comenté rápidamente, pero ahora aporto algún dato más. Panamá, esto nos lo contaba este expresidente panameño, Aristides Rollo, ellos hacían ruido y consiguieron, una de las cosas que nos decía Rollo, ustedes tienen que conseguir que cada presidente latinoamericano, cuando reciba a un británico, a un funcionario británico, a un estadounidense o a alguna de las otras potencias importantes del occidente, le digan, las Malvinas son argentinas y para mi país es importante que este tema se resuelva. Esta fue una de las estrategias de Panamá, pero no bastó con esa persistencia panameña y esas acciones de Panamá. Lo que ellos pudieron aprovechar fue un cambio de gobierno en Estados Unidos con una visión internacional distinta, que fue el gobierno de Carter. Ese cambio de escenario, la decisión de un nuevo presidente en Estados Unidos que quería un modo de relacionamiento con América Latina, fue aprovechado por Panamá porque justamente Estados Unidos percibía que en la consulta a los países latinoamericanos, un gesto muy importante hacia América Latina de parte de la principal potencia mundial era que se le devolviera el territorio que le había sido ocupado desde la situación del proyecto del canal. Entonces, ahí hay un caso claro de cómo el contexto internacional ayudó a una lucha que venía del fondo de la historia panameña. Y lo mismo pasa con Hong Kong, es otro caso, y después hay otros casos que se pueden analizar, pero en el caso de Hong Kong también un cambio en la situación mundial, las reformas en China que abrieron el mercado chino para las potencias occidentales, la situación de desgaste que había producido la Guerra Fría, ya se empezaba a visualizar la situación de debilitamiento del bloque soviético, cambios que llevaron a que en la evaluación del Reino Unido empezara a pesar el análisis de la dificultad de contener a Hong Kong como parte de su antiguo y desgastado imperio y al mismo tiempo la oportunidad que le significaba al Reino Unido y a otras potencias occidentales el mercado chino. Esta situación que nosotros la podemos ver en el ejemplo del nacimiento de estados o en el ejemplo de recuperación por ciertos estados de los territorios que les habían sido arrebatados, aplica para la Argentina. Nosotros vamos a tener oportunidades que las tenemos que aprovechar. Es más, estamos teniendo oportunidades que tenemos que percibir cómo aprovecharlas. El Brexit es una de las oportunidades que se abren. Me estoy alargando mucho, por eso no lo voy a desarrollar, pero es muy interesante. La situación del caso Chagos, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en este caso, que tiene, no es igual a Malvinas, pero es un caso que tiene algunas similitudes, marca algunas
algunos criterios interpretativos de cómo opera el principio de integridad territorial y la autodeterminación de los pueblos en favor de la posición de la República de Mauricio, y también lo podemos utilizar en función de la posición de Argentina respecto de Malvinas. La situación interna que vive el Reino Unido que pronto puede ser reino, porque la unidad está puesta en duda. Reino Unido es unido porque es Inglaterra, es Gales, es Escocia y es Irlanda del Norte. Bueno, Escocia enfilándose hacia un proceso de autodeterminación, Irlanda del Norte con un nuevo gobierno de un signo separatista del Reino Unido y que busca integrar a Irlanda a la República de Irlanda. Es decir, tensión interna, dificultades económicas, dificultades políticas que se han agravado con la guerra en Ucrania. Tensiones con la Unión Europea por el Brexit, tensiones con los europeos por el tema de los migrantes. Bueno, todos estos elementos que son problemáticos, por otra parte, son elementos que nosotros tenemos que analizarlos porque pueden significar alguna oportunidad para nosotros. En definitiva, persistencia, ejercicio real de la soberanía, seguir sumando apoyos y sobre todo estar atento a las oportunidades que brinda el escenario internacional son fundamentales. Yo tengo la convicción de que en la Argentina venimos de hace tiempo transitando este camino. Lo que nos falta es poner más en valor lo que hacemos, porque por ahí luce más lo que hace la otra parte que lo que nosotros hacemos. Estamos haciendo, y esto no es un gobierno, no es un funcionario, no es un secretario, es la Argentina. Lo que estamos haciendo como pueblo me parece que es sumamente valioso. Bueno, yo les agradezco mucho, disculpen si me he estirado, pero espero que les haya resultado interesante y de utilidad. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, nuevamente muchísimas gracias por su presencia y bueno, nos estaremos viendo seguramente en los diferentes cursos de capacitación y formación que vamos a estar haciendo en los diferentes espacios. Esta no es una sola actividad, sino que va a ser un conjunto de actividades con diferentes espacios de sociedad civil, así que nada, lo estamos esperando y van a saber más de nosotros. Dale, compañera, ¿ves? Hacemos una. Ese acuerdo está sin efecto, compañero. Hemos desactivado todos los elementos de ese acuerdo y estamos avanzando en algunas cuestiones que tienen que ver con puntualizar, con dejar muy claro que eso no tiene ningún valor para la Argentina. Eso es así. Ahí, la última, vamos. Recordame cuáles son las leyes, porque si me lo decías así... Miren, el tema Acuerdos de Madrid, así ahí nos entendemos perfectamente. ¿Hay alguna comprensión compleja sobre el tema de los Acuerdos de Madrid? Porque los Acuerdos de Madrid establecieron las relaciones, que se retomaban las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. Establecieron al mismo tiempo un mecanismo que nosotros no lo compartimos, pero que estamos buscando superarlo, que es el tema de los vuelos entre las Islas Malvinas y Punta Arenas con escala en Río Gallegos.
establecieron algunas excepciones respecto de las cuestiones hidrocarburíferas que después Néstor Kirchner las dejó sin efecto. Entonces, no basta con decir derogar los acuerdos de Madrid. ¿Por qué no basta con eso? Porque hay que tener hay que ser muy cuidadoso de qué es lo que se toca y qué es lo que no se toca. Yo he escuchado decir un alto funcionario diciendo, no entiendo por qué tenemos embajador en Londres. Y si nosotros queremos resolver esto de acuerdo al derecho internacional, lo que necesitamos es tener un embajador, como lo tenemos, que esté representando los intereses de Argentina y llamando la atención sobre que siguen violando el derecho internacional. Entonces, a veces se largan ciertas consignas y no se miden las consecuencias. Yo creo que en eso lo que nosotros tenemos que hacer, yo te voy a decir algo superador, a decir, dejemos esto sin efecto, deroguémoslo. Lo que nosotros tenemos que hacer es lograr retomar las negociaciones con el Reino Unido, que quedaron suspendidas en febrero, yo lo dije antes, febrero de 1982. Cuando recalco que fue en febrero del 82, es para decir que no fue la guerra de Malvinas la que rompió las negociaciones. Las negociaciones las congeló el Reino Unido en febrero de 1982, anunciando que por 10 años no iban a haber negociaciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos son nuevas negociaciones que hagan que todos esos instrumentos anteriores, de los cuales hay algunos aspectos que los necesitamos, como es el tema de las relaciones diplomáticas, lo podamos reemplazar por un nuevo acuerdo, que sea un acuerdo que en primer lugar resuelva el tema de la soberanía. Como se negoció entre el 66 y el 82, entre el 66 y el 82, todas las negociaciones se hicieron sobre una base, que era que el Reino Unido tenía que devolverle las islas a la Argentina. Por eso habían negociaciones. Es un punto muy fuerte para la Argentina. Eso es lo que hay que retomar. Y en segundo lugar, el efectivo contacto entre las islas y el territorio continental argentino. Yo les digo, en la ciudad de Messi, de Baglietto, de Fontova y de tantos genios que tenemos, deportivos, futbolísticos, culturales, ¿qué hay más atractivo? ¿Qué puede haber más atractivo para alguien de esta región del mundo que lo que representa la cultura, el deporte, el modo de ser de los argentinos y argentinas? Los británicos en su estrategia colonialista, lo que preservan a rajatabla y lo que nosotros tenemos que lograr modificar es que los isleños no tengan contacto con los argentinos y argentinas. Por eso es muy importante que nosotros vayamos perfilando unas negociaciones en donde uno de los aspectos centrales sea retomar ese contacto que en la década de los 70 existió además. Tenemos el antecedente. Tuvimos negociaciones y tuvimos esa presencia argentina con YPF, Gas del Estado, Correo Argentino, Encotel se llamaban en esa época, con las maestras que iban a enseñar español, con el vuelo semanal del ADE que iba de Comodoro a las Malvinas, de Malvinas a Comodoro. Todo eso, ¿por qué los británicos en un momento decidieron esto no va más? No fue por la guerra, fue porque la impregnación de cultura argentina, de modo de ver el mundo y todo lo demás, iba calando en las islas. Entonces, eso lo tenemos que tener muy presente. Por eso, y termino con esto, es muy importante lo que nuestro gobierno está planteando. Queremos un vuelo de aerolíneas entre Malvinas y alguna ciudad del territorio, no a un tercer país. Queremos un vínculo efectivo y queremos que se termine la discriminación para los argentinos en las Islas Malvinas. Los que, no sé si seguramente es muy probable que alguien aquí haya ido y puede decirlo mucho mejor que yo. Te limitan la permanencia, no podés comprar propiedades, no podés negociar, no podés hacer nada de lo que hoy un argentino, metiéndose en internet, lo puede hacer para Londres. Eso es discriminación, es una aplicación abusiva de normas migratorias que violentan el derecho internacional. Entonces, bueno, ahí tenemos que nosotros ir por el objetivo de lograr un vínculo efectivo entre las islas y el territorio continental. Bueno, muchas gracias.